Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías, de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable, e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado, y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí, y te impuse un cruel castigo, por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable, por tu gran culpa, por tus enormes pecados. Te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra, y los multiplicaré, y ya no serán pocos. Los honraré, y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse, y él vendrá hasta mí, porque, si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 101. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres
el Rey de Israel. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que siempre nos tiende una mano para salvarnos de cualquier situación. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que la escucha de la palabra se convierta siempre en oración. La lección divina que hacemos todos los días es precisamente la palabra orada, la Sagrada Escritura convertida en plegaria, en oración. Esto es importante, no es un estudio, es un encuentro con Jesucristo vivo, presente en la palabra, y a Él pues oramos y Él nos escucha. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdeme a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, la certeza de que Dios es un Dios atento a las situaciones difíciles, quizá la olvidamos, nos encerramos en nosotros mismos. Recordemos que el hombre y la mujer del siglo XXI o resuelven las cosas por sí mismos o desesperan en la oración, cuando el Señor sabe lo que nos pasa. Hoy, el Señor, a través del profeta Jeremías, le dice a Israel: mira, tu quebranto es irremediable y tus heridas incurables están desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. O sea, el diagnóstico, ¿no? Si vamos al médico le decimos: dígame la verdad, no me diga un piropo, no me diga una mentira. Y
¿qué hace el profeta? Revela las graves heridas que tiene el pueblo de Israel. Pero el Señor no solamente se queda en este análisis del mal, sino que el Señor dice: cambiaré la suerte del pueblo, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada y un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. El Señor sabe que la situación es grave y entonces acude. Es un futuro que se abre a la enfermedad, la intervención de Dios. Y bueno, hoy encontramos también una intervención maravillosa. Esta escena donde Jesús aparece caminando en el agua en la noche, todos se asustan, y Pedro lanza una especie como de desafío, dice: Señor, dice, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Bueno, ya lo había reconocido, ¿no? Pero dice, porque dice Señor, pero él quiere poner a prueba un poquito también su propia capacidad, diríamos así. No es que era un soberbio Pedro, tal vez era un poco ingenuo. Comienza a caminar y de pronto el viento, la tempestad le hace olvidar que este Señor había multiplicado los panes. A veces también los problemas nos caen de repente y olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces nos hundimos. Pedro se hunde, pero el Señor pues le toma de la mano. Él clama, el Señor le toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nunca dejemos que la duda entre en el corazón, sino que pensemos que Dios sabe lo que estamos pasando. Tarda, pero no olvida. Y con la oración, levantando las manos a Él, pues digámosle: ayúdame, Señor, y esa mano suya, como pasó en el caso del pueblo de Israel, nos levantará porque Él está atento a nuestro sufrimiento. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros aceptamos la palabra del diagnóstico? O sea, el examen no solamente del doctor, sino también de Dios. ¿O negamos que tenemos heridas fuertes? ¿Negamos que necesitamos una curación a fondo? ¿Será que nosotros por eso no pedimos ayuda? ¿Porque no aceptamos la enfermedad? Y la segunda pregunta es, oramos al Señor, clamamos a Él: Señor, sálvame, ha dicho Pedro, ¿no? Porque había olvidado que el Señor todo lo puede, y la angustia y el miedo lo hacen hundirse. Hacemos oración para pedir al Señor que todo lo puede, que nos salve, una oración constante. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está atento a nuestro padecimiento, a nuestro hundirnos, y le decimos: oh Cristo, verdaderamente tú estás cerca. Nos atrevemos a hacer quizá lo que nos parece posible, pero resulta que no lo es, como caminar en el agua, como resolver las cosas sin ti. Danos, Señor, siempre esa mano tuya. Danos esa ayuda, atiende nuestras súplicas y especialmente a la de todos aquellos que están pasando situaciones peores que nosotros. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la meditación, el Salmo 101 dice: el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Si esto lo tradujéramos al hebreo, diríamos Adonai Eli, por ejemplo, ¿no? Adonai es el Señor, ¿no? Yahvé no decían ellos, decían Adonai, por no decir la palabra Yahvé. Jehová no existe, es Yahvé. Entonces diríamos nosotros Adonai, o sea, Yahvé Eli, o Eliú, es nuestro Dios, ¿verdad? Qué importante, hermanos, porque el Señor en quien confiamos es un Dios que se ha manifestado siempre capaz, primero de escucharnos y luego de ayudarnos. Entremos en el silencio
de la contemplación. Imaginemos a Pedro que se hunde, pero una mano lo levanta, porque ha puesto su mano en la mano del Señor. Una vez más decimos, el Señor es nuestro Dios. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy queremos proponernos aceptar que muchas veces nuestras heridas son muy fuertes y que nosotros, pues, si no aceptamos que necesitamos ayuda, no pediremos al médico que nos ayude, pidamos al Señor que nos ayude, pero pidámoslo también, hermanos, orando, haciendo una intercesión de súplica. Señor, sálvanos. Y hagamos una oración constante, no de vez en cuando, no con desesperación, sino con esa esperanza que viene del Espíritu. Y en segundo lugar, acompañemos a los que están hundiendo. Hoy tú puedes ser la mano del Señor para un hermano que esté en problemas, para alguien que se está ahogando en situaciones de cualquier tipo. Y cuando entra en angustia, tú le dices, bueno, yo también quiero ayudar al Señor tendiéndote una mano en la oración, en el apoyo. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.